Todo lo que crees que está pasando, pasa pero pasa por ti, porque tú quieres que pase. Has creído que estás viviendo dentro de una historia, pero en realidad, la historia está ocurriendo dentro de ti. El protagonista, el guionista y el espectador, todos son el mismo, tú. Solo que a veces te olvidas del detalle más importante. No estás dentro de la película, eres la cámara que la está grabando. Cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada emoción que vibra en tu pecho, cada decisión que tomas o evitas, es una oscilación dentro de un sistema infinitamente más grande. Itzhak Bentov lo llamó el campo de retroalimentación de la conciencia, una red viva donde todo pensamiento, toda vibración y toda intención se registra, se replica y se devuelve multiplicada. Es un universo con una memoria impecable. No olvida nada, aunque, para ser justos, tampoco te juzga. El campo no tiene favoritos, solo frecuencias. Crees que estás experimentando la realidad, que despiertas cada mañana, abres los ojos y ahí está, el mundo, sólido, externo, inevitable. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el mundo que ves no fuera más que la proyección de un proceso interno? Imagina por un momento que todo lo que percibes, las personas, los lugares, las circunstancias, son solo reflejos vibracionales de tu propio estado de conciencia. Como si la realidad fuera un espejo cuántico con un sentido del humor muy refinado. No te muestra lo que quieres ver, sino lo que necesitas ver para reconocerte. La mayoría de la gente vive pensando que está dentro de la realidad, cuando en verdad la realidad está dentro de ellos. Suena poético, pero es literal. Tu cerebro no toca el mundo directamente, lo interpreta, y esa interpretación depende enteramente de tu frecuencia interior. Los científicos lo saben bien. Tu mente no capta la realidad tal cual es. Solo recibe impulsos eléctricos, los traduce en imágenes y después dice, «Ah, mira, un árbol». Pero lo que realmente percibes no es un árbol, sino la representación vibracional que tu sistema nervioso te permite ver. En resumen, tu cerebro es más un artista que un reportero, y a veces pinta paisajes donde solo había ruido, porque si pudieras observarte desde fuera, descubrirías algo revelador. No estás caminando en una realidad, estás proyectando una realidad desde dentro de ti. Tu mente es un proyector cuántico, tu atención, el lente, y tu frecuencia emocional, la película que se reproduce. El problema es que muchos intentan cambiar la película, golpeando la pantalla. Tratan de alterar su vida, moviendo las cosas de afuera, sin notar que lo que ven afuera es solo la proyección de lo que ocurre adentro. Es como culpar al televisor por el canal que tú mismo elegiste, o quejarte del clima cuando el huracán viene del corazón. Todo lo que ocurre a tu alrededor es una manifestación de tu coherencia o tu caos interno. Por eso los sabios decían, cambia tú y cambiará el mundo. Y tenían razón, no porque fueran mágicos, sino porque entendieron la física del alma, y tu mente funciona como un filtro vibracional que selecciona qué versión de la realidad percibes. Literalmente, existen infinitas realidades superpuestas, pero solo percibes aquella cuya frecuencia coincide con tu estado interno. Es como tener una radio cósmica. Si sintonizas la frecuencia del miedo, escucharás noticias trágicas. Si sintonizas la frecuencia de la gratitud, verás milagros en cosas tan simples como el movimiento de una hoja. Y si la vida no se tratara de cambiar la realidad, sino de cambiar la frecuencia desde la que la observas, a lo mejor el secreto no es manipular el mundo, sino aprender a ajustar el dial interno. Cuando estás en paz, el mundo parece moverse con suavidad. Cuando estás agitado, el mismo mundo parece caótico, no porque haya cambiado el escenario, sino porque cambió tu vibración. A veces el universo no necesita moverse un milímetro, solo necesita que tú respires. Porque la ilusión más persistente es creer que lo que ves es objetivo. Pero lo que llamamos realidad es una negociación entre percepciones. Cada quien ve un mundo distinto, aunque compartamos la misma calle, el mismo cielo o la misma taza de café. Hay personas que ven oportunidades en cada caos y otras que ven caos en cada oportunidad. Y la diferencia no está en el mundo, sino en la programación vibracional de cada observador.
Itzhak Bentov explicaba que la conciencia humana funciona como un sistema oscilante que interactúa con el campo universal. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso modifica la forma en que el campo te devuelve información. Por eso, cuando estás triste, el mundo parece más lento. Cuando estás enamorado, todo parece brillar. Y cuando estás estresado, hasta el Wi-Fi conspira en tu contra. Y el universo no tiene favoritos. No dice, a este le voy a dar buena suerte, y a este no. Simplemente refleja tu frecuencia con exactitud. Si emites una vibración de escasez, te mostrará situaciones donde confirmes esa escasez. Si emites gratitud, atraerás experiencias que la amplifiquen. El universo no castiga ni recompensa, solo sincroniza, y lo hace con un sentido del humor impecable. Por ejemplo, justo cuando crees que ya superaste algo, la vida te lo pone de frente, solo para comprobar si de verdad lo hiciste, o si simplemente lo archivaste bajo la alfombra emocional. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido, porque cada evento, cada persona, cada obstáculo es una vibración tuya con forma humana. Y mientras más te resistes a verlo, más fuerte se hace el eco. Y es allí cuando decimos, esto es real, como si fuera un sello absoluto. Pero si lo piensas bien, lo real cambia cada vez que tú cambias. Lo que ayer te parecía imposible, hoy te resulta natural. Lo que ayer era drama, hoy es aprendizaje. Lo que ayer te rompió, hoy te formó. Entonces, ¿cuál de esas versiones era la verdadera? Pues fíjate bien en la respuesta. La realidad es plástica, maleable, moldeable, y se ajusta a la forma de tu percepción. Lo que llamas destino, muchas veces es solo tu frecuencia repitiéndose en bucle, hasta que decides observarla y romper el patrón. La mente teme esta idea porque le quita el control, pero la conciencia la celebra porque le devuelve el poder. El control intenta manejar las olas, la conciencia aprende a surfearlas. Y si alguna vez has intentado controlar el mar, ya sabes cómo termina, cansado, frustrado y empapado. Ahora bien, que la realidad sea una ilusión no significa que no importe. Importa muchísimo, porque es el laboratorio donde aprendes a reconocer tus vibraciones. La vida no es un examen, es un espejo, y cada vez que te miras en él, puedes decidir si seguir repitiendo la misma frecuencia o afinar tu instrumento interno. La ilusión es el escenario perfecto para el despertar. Si el mundo fuera solo una proyección mental sin consecuencias, no habría crecimiento. Por eso la ilusión parece tan convincente, para que tomes en serio el juego de conocerte. La trampa es olvidar que sigue siendo un juego, tomarte la realidad demasiado en serio. Es como discutir con el GPS porque te indicó un desvío. El GPS no te castiga, solo te muestra hacia dónde vibra tu camino. Entonces entiendes que despertar no es salir del sueño, es darte cuenta de que estás soñando y empezar a dirigir el sueño conscientemente. Porque cuando entiendes que lo que ves no es más que una respuesta vibracional, dejas de pelear con la pantalla. Empiezas a jugar con el proyector, a ajustar tu frecuencia, a crear desde dentro. Y ahí, en ese instante, la ilusión se convierte en herramienta. Ya no eres la víctima de la historia, eres el autor consciente del guión. Y lo mejor es que el universo, como buen coescritor, siempre está dispuesto a improvisar contigo, aunque eso sí, tiene una condición muy clara. Si no vibras en coherencia, no hay reescritura posible. Así que, cada vez que mires tu realidad y no te guste lo que ves, no cambies la escena, cambia el guionista. Si la vida fuera una orquesta cósmica, la sincronía vibracional sería la partitura invisible, que conecta cada nota con el resto del universo. Nada, absolutamente nada, vibra de manera aislada. Ni tú, ni tu pensamiento, ni el átomo más escondido dentro de tu célula. Todo está pulsando en relación con todo lo demás, en un juego tan preciso que haría llorar de envidia a cualquier ingeniero cuántico. Itzhak Bentov lo entendía con claridad quirúrgica. Cada pensamiento, cada emoción, cada microimpulso de tu conciencia emite una frecuencia que no solo se propaga, sino que encuentra resonancia en aquello que vibra igual. Por eso, cuando tienes un pensamiento de miedo, no solo lo sientes tú, el campo entero responde. El universo, que no tiene botón de mute, amplifica tu vibración y te la devuelve de 1000 maneras posibles.
a veces como una situación, a veces como una persona y, si eres muy insistente, como una lección de vida. La sincronía vibracional es el lenguaje con el que la conciencia conversa consigo misma. Es el sistema de retroalimentación más elegante que existe. Y lo más curioso, funciona incluso cuando no crees en él. Todo lo que vibra busca naturalmente armonizar con lo que vibra en la misma frecuencia. Los antiguos lo decían con poesía: lo semejante atrae a lo semejante. La física moderna lo dice con precisión: los sistemas resonantes tienden a sincronizarse. Y tu abuela lo resumía mejor que nadie: dime con quién andas y te diré quién eres. 3 formas distintas de decir lo mismo. Cuando tu campo mental vibra en miedo, atraes pensamientos, personas y experiencias que vibran en esa frecuencia. Cuando vibras en calma, todo a tu alrededor parece alinearse sin esfuerzo. Y cuando vibras en caos, bueno, digamos que el universo se emociona y te manda más de lo mismo, por si no lo habías entendido la primera vez. Piensa en la sincronía como un baile cósmico, donde cada paso que das genera una onda que se propaga a través del campo de conciencia. Esa onda viaja, toca otros sistemas, los mueve y luego regresa hacia ti, modificada, amplificada, como una melodía que vuelve a tus oídos para mostrarte cómo estás sonando. La sincronía vibracional es ese fenómeno que hace que pienses en alguien y justo te escriba, o que estés hablando de un tema y de pronto el universo te mande 3 señales sobre eso el mismo día. No es casualidad, ni brujería, ni algoritmo de redes, aunque a veces parece. Es coherencia vibracional en acción. Cuando 2 sistemas entran en resonancia, comienzan a comportarse como uno solo. Tus pensamientos influyen en la materia responde a tus pensamientos y ambos quedan entrelazados en una danza de información. Así es como el campo te enseña quién estás siendo. Porque la sincronía no es un fenómeno externo, es una conversación entre tú y el universo, una que, dicho sea de paso, el universo siempre empieza diciendo: ¿y hoy qué frecuencia traes puesta? Porque si escuchas bien, la física cuántica lo explica con elegancia matemática. 2 partículas que estuvieron alguna vez conectadas pueden seguir influyéndose sin importar la distancia. Cambias una y la otra responde al instante. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Bentov llevó esa idea a otro nivel. Dijo que la conciencia humana también está entrelazada con el universo entero. Cada uno de nosotros sería una especie de nodo dentro de una red vibracional infinita. Tu respiración, tus emociones, tus pensamientos, todo es información que circula por ese sistema. Así que, cuando te alineas con algo, una meta, una persona, una idea, no es una metáfora bonita. Es literalmente una alineación vibracional dentro de un campo resonante. Por eso sientes paz cuando haces lo correcto y ruido interno cuando te alejas de lo que es coherente contigo. Tu cuerpo es un instrumento extremadamente sensible a la disonancia. Y, por cierto, no hay desentonado más molesto que un ego fuera de ritmo. Aquí viene la parte más fascinante. La sincronía vibracional no solo une lo similar, también transforma al observador. Cada vez que observas algo conscientemente, tu campo se ajusta para sintonizar con eso. Tu atención es una fuerza vibracional de primer orden. Literalmente colapsa probabilidades. Así que, si pasas el día observando miedo, caos o carencia, eso mismo es lo que estás colapsando. No porque seas culpable de atraerlo, sino porque eres parte activa del campo que lo está generando. El universo no tiene sentido del castigo, pero sí un exquisito sentido de la precisión. Y cuando ve una vibración repetirse, la amplifica, como si dijera: ah, esto te interesa, toma más de lo mismo. Por eso, si te quejas demasiado, el universo se emociona y te abre un plan premium de quejas. La única forma de cambiarlo es cambiando tu vibración base, lo que significa cambiar la calidad de tu observación. Sin embargo, la sincronía no ocurre solo en el pensamiento, sucede sobre todo en el corazón. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo humano, capaz de sincronizar incluso las ondas cerebrales. Cuando tus emociones y tus pensamientos entran en coherencia, tu campo se vuelve más nítido. Y un campo nítido se comunica mejor con el universo. Por eso, cuando sientes amor genuino, todo parece alinearse mágicamente.
Las cosas fluyen, los tiempos encajan, las personas aparecen. No es coincidencia, es física emocional funcionando con elegancia divina. Bentov decía que el ser humano puede aprender a modular su vibración de manera tan consciente que incluso el cuerpo físico cambia su ritmo cardíaco, su respiración y su flujo energético, hasta entrar en sincronía con la oscilación universal. Es decir, puedes sintonizarte con el universo, literalmente. Aunque si lo intentas mientras estás en el tráfico, quizá te convenga empezar con respiraciones profundas antes de intentar mover galaxias. El campo vibracional no solo responde, aprende. Cada vez que cambias de frecuencia, el universo reorganiza las probabilidades a tu alrededor para mantener la coherencia del conjunto. Es un sistema autoajustable, como una sinfonía que se reorquesta sola, y tú eres tanto el músico como la nota. Cada vibración que emites se entrelaza con millones de otras vibraciones, creando lo que llamamos realidad colectiva. Por eso, cuando una masa crítica de personas entra en la misma frecuencia, sea miedo, amor o esperanza, el mundo entero lo siente. No es una metáfora espiritual, es una dinámica de campo. Tu conciencia afecta el todo, aunque parezca pequeña. Un solo corazón coherente puede alterar la vibración de miles de metros a la redonda. Eso no es misticismo, es física aplicada con alma. Y las sincronicidades son las huellas visibles de la sincronía vibracional. Son los momentos en que el universo te guiña un ojo para decirte, vas por el camino correcto. Te cruzas con alguien en el momento exacto, escuchas una frase que responde a lo que estabas pensando, ves repetirse un número una y otra vez. Eso no es el universo jugando con el azar. Es el campo devolviéndote tu propia vibración traducida en símbolos. Entonces, la sincronía no tiene moral. No distingue entre bueno o malo. Solo refleja lo que vibra con más fuerza. Así que, si la vida te repite algo, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿qué parte de mí sigue vibrando así? Porque el día que dejes de buscarle mensajes a cada coincidencia y empieces a escucharte a ti mismo, entenderás que la sincronicidad no es magia, es pedagogía cósmica. Y la sincronía vibracional tiene una personalidad traviesa. Le encanta el humor. De hecho, el universo usa el absurdo como herramienta de aprendizaje. Por eso, cuando más serio te pones, más te pone pruebas que parecen una comedia cósmica. Le dices, estoy listo para evolucionar espiritualmente, y al día siguiente te deja sin wifi, sin café y sin paciencia. Porque nada mide mejor tu vibración que una fila eterna en el banco. El humor, paradójicamente, es una de las formas más puras de sincronía. Reírte de ti mismo aligera la densidad de tu campo. Te vuelve maleable, receptivo, lúcido. Cuando te ríes, te armonizas con la vibración universal del flujo. Y eso, créelo o no, es tan poderoso como una hora de meditación. Porque la sincronía vibracional no es algo que te ocurre, es algo que eres. Cada pensamiento es una cuerda vibrando, cada emoción, una nota en la sinfonía del universo. Y tú, el músico que se ha olvidado de que puede cambiar la melodía, no necesitas buscar señales, tú eres la señal. Y el universo, paciente y preciso, solo está respondiendo al sonido que emites. Así que la próxima vez que digas, ¡qué coincidencia!, recuerda, no fue coincidencia, fue coherencia. Y cuando sientas que la vida no está sincronizada contigo, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué frecuencia estoy tocando ahora? Quizá el universo no esté en silencio, quizá solo está esperando que te afines, porque muchos además dicen que la mente humana es como un péndulo, nunca se queda quieta, nunca se cansa de moverse de un extremo al otro. Y si la observas con suficiente atención, descubrirás que esa oscilación es la raíz de casi todo lo que llamamos drama humano. Nos movemos constantemente entre el pasado y el futuro, entre el miedo y el deseo, entre la euforia y la tristeza, entre el todo está perdido y el esta vez sí lo lograré. Así, la mente baila su vals eterno, un paso hacia la luz, otro hacia la sombra. Bentov decía que el pensamiento es una vibración que genera ondas en el campo de conciencia y que, como todo sistema oscilatorio, la mente también tiene una frecuencia natural. Cuando algo la perturba, una emoción, una idea, un recuerdo, el péndulo mental se mueve.
Si no hay conciencia que lo observe, ese movimiento se amplifica y ahí es donde empieza el caos. Imagina que tu mente es un reloj antiguo colgando en medio de tu pecho. Cada pensamiento es una pequeña fuerza que lo empuja hacia un lado. Si lo empujas con culpa, va hacia el pasado. Si lo empujas con ansiedad, va hacia el futuro. Y cuanto más fuerte empujas, más tiempo tarda en volver al centro. El problema no es el movimiento. El péndulo fue hecho para moverse. El problema es que vivimos colgados del extremo, aferrados al punto más alejado del equilibrio. Por eso sufrimos, porque confundimos el vaivén natural con el descontrol. En términos más técnicos, el péndulo de la mente es una oscilación energética entre dos polos de percepción. Un pensamiento lleva al siguiente. El siguiente genera una emoción y la emoción retroalimenta al pensamiento, creando una vibración oscilante dentro del campo mental. El resultado: una mente que no puede detenerse porque está atrapada en su propia resonancia. Y si no sabes observarla, terminas creyendo que tú eres el péndulo. La mente, por naturaleza, busca polarizar. Le gusta el bueno o malo, correcto o incorrecto, éxito o fracaso, porque en la dualidad se siente segura. Le cuesta comprender que ambas cosas pueden coexistir. Y seamos sinceros, la mente ama los extremos. Si está feliz, se enamora del universo. Si está triste, el universo conspira contra ella. Es como tener un comentarista deportivo dentro de la cabeza, narrando cada emoción. Atención, sube la dopamina, va ganando la esperanza por 2 puntos. Pero cuidado, la ansiedad se acerca fuerte por el lado derecho. Esa necesidad de etiquetar, de decidir si algo es luz o sombra, es lo que mantiene al péndulo en movimiento perpetuo. Porque mientras la mente juzga, el péndulo oscila. La sabiduría comienza cuando te das cuenta de que no necesitas detenerlo, solo observarlo sin moverte con él. Imagina que te sientas en silencio y ves ese péndulo moverse. Izquierda, derecha, pasado, futuro, miedo, deseo. Solo lo observas. De pronto, algo mágico ocurre. El movimiento sigue, pero tú ya no estás dentro del movimiento. Ese momento es lo más parecido a la libertad que existe. No es que la mente se haya detenido, es que tú dejaste de identificarte con ella. Bentov explicaba que el pensamiento oscilatorio puede medirse incluso fisiológicamente. Cada oscilación mental genera una microoscilación eléctrica en el sistema nervioso que a su vez produce microvibraciones en el cuerpo. Por eso, cuando estás ansioso, no puedes quedarte quieto. Tu cuerpo literalmente vibra al ritmo de tu pensamiento, pero cuando entras en un estado meditativo, la amplitud del péndulo disminuye, las ondas cerebrales se vuelven coherentes y el sistema entra en resonancia con el eje, el punto cero. Ese punto cero no es la ausencia de pensamiento, es la presencia absoluta del observador. Y ahí ocurre la alquimia. El péndulo sigue, pero tú ya no eres el péndulo. Eres el eje que lo sostiene. Sin embargo, el péndulo tiene una ley muy curiosa. Todo lo que se mueve hacia un extremo, inevitablemente regresará al otro. Si te excedes en el entusiasmo, el péndulo te recordará la humildad. Si te hundes en la tristeza, eventualmente te empujará hacia la claridad. Si te obsesionas con el control, te llevará al caos para enseñarte equilibrio. Y, a veces, lo hace con sentido del humor. ¿Nunca has notado que justo cuando dices, ahora sí lo tengo todo bajo control, el universo te manda un recordatorio amable en forma de desastre menor? Eso no es mala suerte. Es el péndulo devolviéndote al centro. El equilibrio, en realidad, no es inmovilidad. Es saber bailar con la oscilación sin perder el eje. Y el péndulo no solo existe en la mente individual, también vibra en lo colectivo. Las sociedades oscilan entre extremos igual que los individuos. Pasamos de la euforia tecnológica al miedo existencial, del materialismo al despertar espiritual, de la adoración a los ídolos a la desilusión total. Y lo curioso es que cada oscilación colectiva genera su propia resonancia global. Bentov decía que el campo de conciencia de la humanidad actúa como un sistema vibratorio compartido. Cuando demasiadas mentes oscilan en la misma dirección, el campo entero se desequilibra. ¿Resultado? Crisis, polarización, guerras, fanatismos, todos síntomas de un péndulo colectivo moviéndose con demasiada fuerza.
Pero también sucede lo contrario. Cuando un grupo suficiente de personas cultiva la quietud interna, esa vibración se propaga y el péndulo global empieza a suavizar su oscilación. Así que, aunque parezca invisible, cada vez que eliges centrarte, le estás dando estabilidad al campo entero. Sí, tu meditación matutina con café en mano puede literalmente ayudar a equilibrar el planeta. ¿Y cómo vuelves al eje cuando todo se balancea demasiado? Con presencia y con humor. El humor es el arte de ver la oscilación sin tomártela tan en serio. Es reconocer que la vida es un péndulo gigante y que todos estamos en el mismo vaivén tratando de no marearnos. Así que, cuando te ríes de ti mismo, desactivas la gravedad emocional que alimenta el movimiento. La mente no puede sostener el drama y la risa al mismo tiempo. La risa colapsa la oscilación. Es, literalmente, una técnica cuántica disfrazada de carcajada. Así que la próxima vez que sientas que tu vida es una montaña rusa emocional, recuerda, no es que estés mal, es que estás participando del gimnasio cósmico del péndulo. Y si te cansas, ríete. Es la manera más elegante de regresar al centro, porque el objetivo no es eliminar el péndulo, sino aprender a usarlo como herramienta. Cada oscilación te enseña algo. Un extremo te muestra lo que eres, el otro te muestra lo que creías ser. Entre ambos aparece la sabiduría. El equilibrio real es dinámico, no estático. Como andar en bicicleta. Si intentas quedarte completamente quieto, te caes. Pero si fluyes con el movimiento, encuentras estabilidad. Así funciona la mente. Y así funciona el universo. Todo oscila, todo respira, todo se mueve entre polaridades. La clave es no quedar atrapado en ninguno de los extremos. Como decía Bentov, el universo es un sistema vibratorio autoorganizado. Y tú, como fractal de ese sistema, tienes la capacidad de observar tus propias oscilaciones y aprender a sintonizar con el ritmo del todo. El péndulo de la mente no es tu enemigo, es tu maestro disfrazado. Cada oscilación es una lección de equilibrio, cada extremo, una oportunidad de comprensión. La iluminación, si es que existe, no es apagar el péndulo, sino volverte consciente del eje que nunca se mueve. Y cuando descubres que tú eres ese eje, el resto deja de ser un problema y se convierte en danza. Una danza cósmica donde, a veces, te tambaleas, a veces te ríes y a veces simplemente observas cómo el universo respira a través de ti. A estas alturas, si sigues aquí, o estás completamente loco o completamente despierto. Y, sinceramente, no sé cuál de las dos opciones es mejor, porque los locos viven sin filtros, pero los despiertos ya no pueden volver a dormir. Así que si estás sintiendo esa vibración, esa mezcla de confusión y claridad, deja una señal. Escribe en los comentarios: el universo respira conmigo. Solo los que llegaron hasta aquí sabrán de qué se trata. Y cuando lo veas aparecer en otros comentarios, vas a reconocerlos como parte de la misma frecuencia. Así que, si hoy sientes que tu mente se mueve como un péndulo frenético, no intentes detenerla. Solo detente tú. Respira, observa y recuerda. El centro no está fuera de ti, el centro eres tú. Y mientras el péndulo sigue su danza infinita, tú puedes sonreír, sabiendo que el equilibrio nunca se perdió. Solo estaba esperando a que dejaras de empujarlo. Imagina por un momento que el universo entero es un instrumento musical, no un piano, ni una guitarra, ni un violín, sino un gigantesco sistema vibracional que se afina a sí mismo. Cada galaxia, cada célula, cada pensamiento es una cuerda vibrando dentro de esa sinfonía cósmica. Tú, yo, el gato del vecino y hasta ese ex que juraste olvidar, todos somos notas en la misma melodía universal. La diferencia está en si vibramos en armonía o desafinados. Y no te preocupes, todos empezamos desafinados. Lo importante es aprender a escuchar el tono del universo y descubrir en qué frecuencia canta tu alma. Bentov decía que el cuerpo humano es una antena biológica, un instrumento que traduce la información del campo cuántico. En experiencia consciente, tus pensamientos, tus emociones, tu respiración son cuerdas que pueden vibrar en coherencia o en ruido. Cuando respiras con conciencia, literalmente te estás afinando al pulso del cosmos. Y aunque suene místico, tiene base física. El corazón, cuando está en coherencia,
emite un campo electromagnético armónico que sincroniza al cerebro y a su vez, al resto del cuerpo. Esa sincronía biológica crea resonancia con el entorno, y ahí es cuando empiezas a sentir que todo fluye, que las cosas encajan sin esfuerzo, que las personas adecuadas aparecen en el momento preciso. No es magia, es música. El universo es como un gigantesco metrónomo, vibrando en 432 hercios, y tú eres una cuerda que puede decidir si suena en armonía, o si se empeña en hacer un solo de heavy metal emocional a las 3 a.m. Si pudieras ver el universo sin ojos, verías ondas que se cruzan, se mezclan, se transforman. Cada pensamiento que tienes emite una onda, cada emoción, una modulación, cada palabra, una vibración que entra en el tejido universal y se replica hacia el infinito. No es casualidad que cuando una persona irradia paz, los demás la sientan sin que diga una palabra. Esa persona está tocando notas en coherencia con el campo, y el universo, como todo buen instrumento, responde a la resonancia. Cuando tocas una cuerda en una guitarra, otras cuerdas comienzan a vibrar aunque no las toques. Eso se llama resonancia simpática, y así funciona la realidad. Cuando tú vibras en calma, otros corazones comienzan a resonar contigo. No porque los convenzas, sino porque el campo los afina. Eres literalmente un afinador cuántico ambulante. El ego, en cambio, es como ese guitarrista que se sube al escenario y quiere ser el centro de la banda. Toca más fuerte, más rápido, más alto. Y claro, termina desafinando todo el conjunto. El ego no escucha. Solo quiere que el universo siga su partitura personal. Y cuando el universo no lo hace, se queja. ¿Por qué la vida no me sigue el ritmo? Pero el universo no sigue tu ritmo porque el ritmo no es tuyo. Tú eres parte del ritmo. Eres la nota dentro de la escala, no el director de la orquesta. Cuando el ego calla, la melodía se vuelve audible. Y ahí empieza el verdadero concierto. Nada en el universo está quieto. Todo vibra. Incluso las rocas tienen una frecuencia, solo que vibran tan lento que parecen inmóviles. La física cuántica lo confirmó. La materia no es materia, es energía organizada. Y esa energía se organiza por frecuencias. Si pudieras escuchar cómo suena una célula, escucharías una nota pura. Si escucharas un órgano completo, sería una sinfonía compleja. Y si escucharas a todo el cuerpo humano, serías testigo de una orquesta biológica en constante ajuste. Cuando estás enfermo, alguna de tus cuerdas ha perdido la afinación. Cuando meditas, cuando te ríes, cuando agradeces, la cuerda vuelve a su tono original. Así que sí, reírte es una forma de terapia vibracional, solo que más barata que la acupuntura. La coherencia es el arte de tocar al unísono con el universo. No se trata de pensar positivo, ni de repetir mantras al azar, sino de alinear tu frecuencia emocional con tu intención mental. Porque cuando piensas una cosa, pero sientes otra, creas disonancia. Cuando piensas, sientes y actúas en la misma frecuencia, el campo se organiza. Y lo más fascinante, el universo responde de inmediato, porque en realidad no hay afuera que te escuche. Solo hay un campo que tú mismo modulas. Por eso, cuando estás en coherencia, las coincidencias se vuelven rutina. Y cuando estás en caos, las rutinas se vuelven coincidencias desagradables. Y el humor es una de las formas más altas de resonancia. Cuando te ríes desde el corazón, rompes la tensión del ego y devuelves al cuerpo su ritmo natural. La risa no solo libera endorfinas, también reordena las ondas cerebrales, aumenta la coherencia cardíaca y eleva la frecuencia vibracional del campo. Por eso, los grandes sabios siempre han tenido sentido del humor. No porque no tomaran la vida en serio, sino porque la comprendían demasiado como para hacerlo. Un universo que te hace reír mientras aprendes. Es un universo que te está afinando sin que te des cuenta. Sin embargo, tú no viniste a controlar el universo, viniste a aprender a tocarlo. Tu cuerpo es el violín, tu mente es el arco y tu conciencia es la melodía. Cada pensamiento es una nota, cada emoción, un matiz, cada acción, un acorde que se integra o disuena con el todo. Y lo curioso es que el universo siempre te devuelve exactamente el sonido que emites. No importa si tocas una sinfonía o un reggaetón cósmico, el eco
siempre será fiel a tu vibración. Así que, si no te gusta lo que oyes, no culpes a la acústica, afina la cuerda. Y muchos se preguntan, ¿y dónde está escrita la música del universo? Y la respuesta es, en tu conciencia. La partitura no está afuera, ni en los libros, ni en los templos, ni en los gurús. Está en las vibraciones que produces con cada elección. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, afinas una nota. Cada vez que eliges comprender en lugar de reaccionar, subes una octava. Y cada vez que eliges agradecer, activas una resonancia que reorganiza tu campo entero. Así, poco a poco, la melodía de tu vida empieza a sonar distinta. No porque cambió la realidad, sino porque tú aprendiste a tocarla. Entonces los grandes músicos lo saben. El silencio es tan importante como el sonido. Sin pausas, la música sería solo ruido. En la vida pasa igual. El silencio no es vacío, es ritmo puro. Es el espacio donde el universo respira y se reorganiza. Cuando aprendes a quedarte en silencio, te das cuenta de que el universo también está escuchándote. Y en ese silencio, la música continúa. Pero ya no necesitas dirigirla, solo fluyes con ella. Porque el universo no es un escenario donde actúas. Es un instrumento que vibra contigo. Y tú eres tanto el músico como la cuerda. A veces suenas afinado, a veces no. A veces improvisas, a veces olvidas la melodía. Pero eso también es parte de la sinfonía. Porque, aunque desafines, el universo no te juzga. Simplemente te devuelve el sonido para que te ajustes. La vida no te castiga, te afina. Y cuando por fin comprendes eso, empiezas a tocar sin miedo. Te atreves a equivocarte, a experimentar, a disfrutar del concierto. Porque ya no se trata de sonar perfecto, sino de sonar vivo. Así que afina tu mente, abre tu corazón y deja que el universo toque su melodía a través de ti. Después de todo, no hay mejor música que la que se toca en coherencia con el todo. Si el universo es un instrumento, el cuerpo humano es el receptor y el transmisor perfecto. Una antena biológica diseñada con precisión cósmica para captar información del todo. Y no es una metáfora bonita para redes sociales. Es física, biología y conciencia trabajando al unísono. Tu cuerpo no solo habita el universo, es parte del sistema de comunicación universal. Un sofisticado aparato sensorial que traduce vibraciones invisibles en experiencias, emociones, intuiciones y decisiones. Así que sí, eres literalmente una antena viviente. Aunque claro, a veces parece que algunos funcionan en modo sin señal o con interferencia emocional de alta potencia. Para entenderlo, pensemos en cómo opera una antena. Toda antena tiene 3 funciones básicas: recibir una frecuencia, sintonizar la señal deseada, emitir una respuesta o retransmisión. Tu cuerpo hace exactamente lo mismo. El sistema nervioso es el circuito eléctrico, el corazón, el amplificador principal, el cerebro, el modulador que traduce vibraciones en significado, y las células, los pequeños receptores que componen la red de señal. Cada célula, según Bentov, funciona como un diminuto oscilador electromagnético. Sí, como una mini antena que vibra y responde al entorno energético. Cuando miles de millones de células vibran en coherencia, el cuerpo entero se convierte en una antena resonante, afinada con el campo universal. Pero cuando esas células se desordenan por estrés, miedo o exceso de drama existencial, la señal se distorsiona. Y ahí es cuando empiezas a sentir que la vida no te escucha. Pero el universo sí te escucha, solo que está recibiendo estática. Los antiguos lo intuían y la ciencia moderna lo confirmó. El corazón es el centro emisor más poderoso del cuerpo. Su campo electromagnético es unas 5000 veces más fuerte que el del cerebro y se extiende varios metros más allá del cuerpo físico. Cada latido genera ondas que interactúan con el campo energético circundante. Tus emociones, literalmente, modifican el espacio que te rodea. Cuando sientes amor, gratitud o alegría, el corazón entra en un estado de coherencia. Las ondas se vuelven ordenadas, suaves, armónicas, y cuando eso ocurre, tu antena capta información del universo con claridad sorprendente. Por eso, cuando estás en paz, las respuestas llegan solas. Y cuando estás ansioso, ni el universo con megáfono,
te logra pasar la señal. Tu piel no es solo una envoltura bonita que te separa del mundo. Es un campo sensorial altamente sensible a frecuencias sutiles. Los microvellos y receptores táctiles pueden percibir cambios eléctricos minúsculos, como los que genera la proximidad de otra persona o las variaciones del ambiente antes de una tormenta. Por eso, cuando alguien te vibra raro, tu cuerpo lo siente antes de que tu mente lo interprete. Tu piel capta esa frecuencia y manda la alerta. Algo aquí no está en coherencia. Y ojo, eso no es intuición mística, es electromagnetismo biológico en acción. El cuerpo siempre sabe antes que la mente, porque el cuerpo está conectado a la red, mientras la mente suele quedarse haciendo buffering. El sistema nervioso es el gran traductor entre lo sutil y lo tangible. Cada impulso eléctrico que recorre tus neuronas es una transmisión codificada de información energética. Tu médula espinal es como una antena central que conecta las frecuencias cósmicas con la fisiología. Por eso, cuando meditas, respiras profundo o practicas movimientos conscientes, lo que realmente haces es limpiar el canal de transmisión. Y sí, el estrés, el miedo o la culpa son como interferencias que bloquean la señal. No porque el universo te haya castigado, sino porque has saturado tu canal de ruido mental. Tu cuerpo no puede recibir sabiduría si estás en modo notificación constante. Por eso la meditación no es una práctica espiritual, sino una forma de restaurar la antena para volver a captar el campo original. Entonces las emociones son las ondas portadoras de la señal universal. Cada emoción tiene una frecuencia específica, medible y reproducible. La culpa y el miedo vibran bajo y generan ruido. La gratitud, la alegría y la compasión vibran alto y amplifican la recepción. Así que cuando sientes paz, no es que el universo te esté premiando, es que tu antena está perfectamente alineada. Cuando sientes conflicto, no es que el universo te esté castigando, es que estás desintonizado. Tu cuerpo te está avisando. Cambio de frecuencia urgente. El problema es que muchos intentan forzar la señal con pensamientos positivos, como si pudieran afinar una guitarra solo diciéndole que suene mejor. Pero las cuerdas se ajustan desde dentro, no desde el discurso. Y los antiguos sabían algo que hoy estamos redescubriendo. El cuerpo tiene centros energéticos que funcionan como sintonizadores de frecuencia. Los chakras son básicamente los diales de la antena biológica. Cada uno responde a un rango vibracional distinto. El raíz, la frecuencia de la supervivencia, el sacro, el placer y la creatividad, el plexo solar, el poder personal, el corazón, la empatía y la conexión, la garganta, la expresión, el tercer ojo, la percepción, la corona, la integración con el todo. Cuando un chakra está bloqueado, la señal de esa banda se distorsiona. Y cuando todos giran en coherencia, el cuerpo entero se convierte en una antena cristalina. Así que sí, cuando meditas o equilibras tu energía, no estás haciendo algo esotérico, estás ajustando tu dial biológico para volver a escuchar el campo original. Cada parte del cuerpo es una representación del cosmos. Tus pulmones expandiéndose son galaxias respirando. Tu sangre circulando es el flujo de la energía universal. Tus huesos, las estructuras del espacio-tiempo que te dan forma. Bentov decía que si pudiéramos ver el cuerpo desde la perspectiva cuántica, veríamos un campo de luz interconectado, sin límites entre el adentro y el afuera. No hay mi energía y tu energía. Solo hay el campo, modulándose a través de distintos cuerpos antena. El cuerpo humano, entonces, no es una prisión de la conciencia, sino su interfaz más avanzada. El cuerpo no te limita, te traduce. Y aquí entra nuestro mejor amigo espiritual, el humor. Porque nada recalibra una antena biológica como una buena carcajada. Reírte libera endorfinas, oxigena las células, rompe los patrones de estrés y abre el canal del corazón. El humor es como ese golpe suave en la tele vieja que de pronto arreglaba la imagen. Solo que ahora el golpe te lo das tú, pero con risas. El universo, créelo, ama el humor, porque la risa es la frecuencia más parecida a la alegría pura, y la alegría es, en esencia, una forma de reconocimiento vibracional, una forma elegante de decirle al cosmos: estoy sintonizado, gracias por la señal. Sin embargo, cuando tu respiración,
tus pensamientos y tus emociones entran en sincronía, el cuerpo empieza a emitir una señal clara y coherente. Y esa coherencia no solo mejora tu salud física, también altera el campo a tu alrededor. Tu cuerpo se vuelve una estación de radio de alta fidelidad, capaz de influir en otros campos sin esfuerzo, simplemente por presencia. ¿Nunca has notado que hay personas que irradian paz o transmiten energía? No es metáfora. Sus antenas están emitiendo frecuencias ordenadas. Su biología y su conciencia están en modo orquesta. Y claro, también están los que irradian drama en HD. Pero bueno, cada frecuencia tiene su propósito evolutivo. Sintonizar el cuerpo no es controlarlo, es escucharlo. Aprender su lenguaje sutil, su manera de decirte: ahí sí, ahí no, esto vibra, esto no resuena. El cuerpo no miente, porque no puede, solo transmite lo que capta. Así que si quieres saber si algo es para ti, no lo pienses demasiado, siéntelo. El cuerpo es el oráculo más preciso que existe, pero la mayoría de la gente lo usa solo como medio de transporte para la cabeza. Tu cuerpo no está aquí para seguir órdenes de la mente, está aquí para enseñarte a escuchar al universo a través de ti. El cuerpo humano es el punto de encuentro entre la materia y el espíritu. Es el traductor cuántico que convierte energía en experiencia. No necesitas buscar señales en las estrellas, porque las estrellas ya están transmitiendo dentro de ti. Cuando entiendes tu cuerpo como una antena, cada emoción se vuelve un mensaje, cada síntoma, una instrucción, cada silencio, una actualización del sistema. Así que la próxima vez que sientas que algo vibra raro, no busques culpables. Afina tu antena, respira, ríe, escucha, siente, porque el universo siempre está emitiendo. La pregunta es, ¿estás en modo receptor o sigues en modo avión? Y quizá, solo quizá, todo esto que llamamos vida no sea más que el universo tratando de recordarse a sí mismo a través de ti. Un experimento cósmico donde la conciencia juega a olvidarse para luego redescubrir su propio reflejo en la piel, en la respiración, en la duda. Llevas toda la vida buscando señales fuera, mirando al cielo, a los libros, a los gurús, a los algoritmos, esperando que alguien te diga qué hacer, qué pensar, qué sentir. Pero el secreto, el que siempre estuvo escondido a plena vista, es que la señal nunca estuvo afuera. Está vibrando en tu pecho, en esa quietud que ignoras cuando intentas entender. Porque la conciencia no se entiende, se sintoniza. Y aquí viene lo incómodo, lo que divide aguas. No hay maestro que te despierte, no hay técnica que te libere, no hay universo esperando tus decretos. Solo hay tú y el campo respondiendo con exactitud quirúrgica a tu vibración actual. Así que no, el universo no conspira a tu favor ni en tu contra. Simplemente te refleja. Y eso, aunque duela, también te empodera. Porque si todo lo que ves es un reflejo de lo que eres, entonces tú no eres víctima del campo, eres el campo manifestándose. Porque el problema es que muchos no quieren escucharlo. Prefieren creer en fórmulas mágicas, en rituales express, en la espiritualidad, edición limitada. Pero el despertar no es un filtro de Instagram. El despertar es romperse, es ver cómo todo lo que creías real se desmorona y seguir respirando igual. Cuando el espejo se rompe, no te pierdes, te multiplicas. Y cada fragmento refleja una parte del todo que habías olvidado. Ahí entiendes que nunca fuiste una persona viviendo en el universo, sino el universo viviéndose en forma de persona. Y sí, eso suena poético, pero también es brutal, porque implica que ya no puedes culpar a nadie, ni siquiera a Dios, por lo que ocurre en tu campo. Y la verdad es que no todos quieren libertad. Muchos prefieren seguir atados a sus dramas, porque el dolor, al menos, da identidad, y soltar esa identidad duele más que cualquier herida. Pero tú no estás aquí para coleccionar heridas, estás aquí para convertirlas en frecuencia, para transformar cada golpe, cada pérdida, cada caos, en una nota más del gran acorde universal. Y sí, puedes seguir buscando respuestas, o puedes convertirte en la pregunta, porque cuando tú vibras desde la coherencia, el universo no necesita explicarte nada. Responde. El verdadero acto de rebeldía no es gritarle al mundo, es sintonizarte contigo. En un planeta donde todos emiten ruido, ser coherente es revolucionario.
Y en una sociedad que glorifica el conflicto, vibrar en paz es el mayor acto de resistencia. No necesitas convencer a nadie, solo ser tan coherente, tan auténtico, que tu sola frecuencia vuelva incómodos a los falsos y lúcidos a los dormidos. Eso polariza, claro, pero ¿qué otra cosa podría hacer la verdad? Así que la próxima vez que sientas que el mundo está mal, pregúntate, ¿qué parte de mi campo está generando esa frecuencia? Y no para culparte, sino para reclamar tu poder. Porque el universo no necesita salvadores, necesita antenas despiertas. Antenas que vibren con intención, que transmitan coherencia, que dejen de rezar por milagros y empiecen a crearlos al respirar. Tal vez ese sea el punto final de todo esto, entender que el universo no tiene boca, pero habla a través de tu vibración, no tiene ojos, pero se observa a través de tu conciencia, y no tiene nombre, porque ya lo pronuncia cada vez que dices, yo soy. Así que si algo de todo esto resonó contigo, no lo tomes como una idea bonita. Tómalo como una instrucción del campo, una actualización de frecuencia. Respira, afina tu antena, ríete de ti mismo, porque nadie se ilumina sin sentido del humor. Y recuerda esto, no eres un humano intentando conectarse con el universo, eres el universo intentando recordar que es humano. Y cuando esa memoria despierte del todo, cuando tu vibración se alinee con el pulso del todo, ya no habrá búsqueda, porque solo quedará la señal, el silencio y el latido original. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Significa que tu campo ya empezó a moverse y sería una locura detenerte justo cuando estás empezando a sintonizar. Haz clic ahora y mira el siguiente video, porque lo que viene no es un simple complemento, es el paso que separa a quien entiende el concepto, de quien vive la experiencia. No verlo sería como apagar la antena justo cuando el universo está por responderte.